Soy Daniel, sepulturero, 20 años en este cementerio, 20 años escuchando historias. ¿Has visto algo raro, Daniel? ¿Algo sobrenatural? Una sonrisa cansada se formaba en mi rostro. Cuentos, respondía. Supersticiones. No sabía lo equivocado que estaba. El cementerio era mi segundo hogar. Conocía cada grieta, cada sombra, cada susurro del viento entre las ramas de los cipreses. Las mañanas eran tranquilas. El sol se filtraba entre las hojas, pintando el césped de un verde vibrante. Los pájaros cantaban. La vida seguía. Ese día, un funeral. Un hombre excéntrico, solitario. Su mirada, me habían contado, era perturbadora, intensa, como si viera más allá del velo de la realidad. Coleccionaba objetos extraños, libros antiguos, calaveras, amuletos. El pueblo murmuraba. Brujería, rituales oscuros. Yo no creía en esas cosas. Eran habladurías, supersticiones. Pero algo en el aire se sentía diferente ese día. Un peso extraño, una quietud antinatural. Mientras la última pala de tierra caía sobre la tumba, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no andaba bien. El sol se despedía, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Una brisa fría recorrió el cementerio, haciendo susurrar las hojas de los cipreses. A pesar de la belleza del crepúsculo, una inquietud inusual me oprimía el pecho. Sentía una mirada en mi espalda, una presencia invisible que observaba cada uno de mis movimientos. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio del día y a las historias que rodeaban al difunto. Fue entonces cuando lo vi. Un buitre negro, de tamaño imponente, sobrevolaba el cementerio en círculos lentos y amenazantes. Sus alas, extendidas en toda su envergadura, parecían eclipsar el cielo crepuscular. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los buitres eran aves carroñeras, símbolo de muerte y desolación. ¿Qué hacía un ave así en el cementerio a estas horas, justo después del entierro? El buitre descendió lentamente. Su sombra gigantesca se deslizó por las lápidas como un presagio. La inquietud que sentía se transformó en una punzada de miedo visceral. Algo no andaba bien. Lo presentía en lo más profundo de mi ser. Intenté convencerme de que era una tontería, que solo era un ave hambrienta buscando alimento. Pero la mirada penetrante del buitre, fija en mí, me decía lo contrario. En las historias que mi abuelo solía contar, los buitres negros eran más que simples animales. Eran mensajeros del inframundo, heraldos de la muerte, seres que se alimentaban del dolor y la desesperación. Su presencia nunca traía nada bueno. Siempre anunciaban tragedia, desgracias que marcaban a las personas para siempre. Y ahora, uno de ellos se encontraba en el cementerio, observándome con una fijeza inquietante. El buitre se posó sobre la tumba recién cavada, la misma donde momentos antes habíamos depositado el ataúd del hombre excéntrico. Sus garras se aferraron a la tierra húmeda. Su pico afilado se abrió en un silencioso graznido. La atmósfera se volvió pesada, irrespirable. El aire se llenó de un olor fétido, a muerte y descomposición. Un miedo irracional se apoderó de mí, paralizándome. Sentía una presencia a mis espaldas, como si la propia tumba emanara un frío espectral. El buitre, sin apartar la mirada de mí, comenzó a picotear la tierra fresca, removiendo la tierra que cubría la tumba. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Qué estaba haciendo esa criatura? ¿Acaso intentaba desenterrar al difunto? Debía alejarme, poner distancia entre esa ave y yo.
pero mis piernas parecían clavadas al suelo, incapaces de responder a las órdenes de mi mente aterrorizada. La mirada del buitre era hipnótica, un abismo negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en el cielo. Sus ojos, pequeños y brillantes, no eran los de un animal. Había algo antiguo, inteligente en ellos. Una inteligencia fría, calculadora, que me observaba con curiosidad malsana. Intenté apartar la vista, pero era imposible. Algo me mantenía encadenado a esa mirada, como si me estuviera retando a desafiarlo. Mientras más lo observaba, más me perturbaba su aspecto. Su cabeza, cubierta de plumas negras y ásperas, tenía algo extraño. Sus facciones, aunque distorsionadas, me recordaban a las de un hombre. El pico afilado, curvado hacia abajo como un gancho, parecía una mueca grotesca. Las arrugas alrededor de sus ojos, la forma de su cráneo. Todo en él gritaba humano de una manera retorcida y antinatural. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Qué clase de criatura era esa? Un silencio sepulcral se cernió sobre el cementerio. El viento, que antes susurraba entre las hojas, se había callado por completo. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si la propia atmósfera se hubiera vuelto sólida a mi alrededor. El buitre seguía observándome, inmóvil sobre la tumba. Su presencia era opresiva, asfixiante. Sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía moverme, ni hablar, ni siquiera respirar con normalidad. De pronto el buitre abrió su pico y dejó escapar un chillido escalofriante. Un sonido gutural, inhumano, que resonó en todo el cementerio como un trueno. Las lápidas a mi alrededor parecieron vibrar con la fuerza del sonido. Sentí un dolor agudo en los oídos, como si me estuvieran taladrando el cráneo. Intenté taparme los oídos con las manos, pero el sonido lo inundaba todo, penetraba hasta lo más profundo de mi ser. El chillido se fue apagando lentamente, transformándose en una serie de gruñidos y graznidos guturales. En medio de esa cacofonía infernal, creí distinguir una palabra, pronunciada con una voz áspera y cavernosa. «Vete», susurró el viento, llevando consigo el eco de la voz del buitre. No había duda, esa criatura intentaba comunicarse conmigo, y su mensaje era claro. Debía abandonar aquel lugar, cuanto antes. El miedo, contenido hasta ese momento, se apoderó de mí con fuerza incontenible. Giré sobre mis talones y corrí sin mirar atrás, presa del pánico. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, mis pulmones ardían con cada bocanada de aire. Pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, si miraba atrás, esa criatura me atraparía. Corrí sin descanso hasta que la verja del cementerio apareció ante mí, prometiendo la salvación. Mis pulmones ardían, las piernas pesadas como el plomo, pero el miedo me impulsaba. El graznido del buitre resonaba a mis espaldas, cada vez más cerca. Un eco macabro que se clavaba en mi mente. Llegué a la verja, la abrí de golpe. Un último vistazo atrás, la silueta del ave, recortada contra la luna. Y entonces, silencio, un silencio aún más aterrador que el chillido de la criatura. Las noches siguientes fueron un tormento. Cerraba los ojos y veía la mirada del buitre. Sentía su presencia en la oscuridad, acechándome, susurrando mi nombre. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada vez que lograba conciliar el sueño, la pesadilla volvía. El cementerio, la tumba, la criatura y su advertencia, vete. En el pueblo, los rumores se extendían como la pólvora. Hablaban de una sombra negra que sobrevolaba el cementerio. Algunos decían que era el alma en pena del hombre excéntrico, buscando venganza. Otros,
que se trataba de un demonio, invocado por los rituales oscuros del difunto. Yo no dije nada. ¿Quién me creería? ¿Quién podría comprender el horror que había presenciado? Las puertas del cementerio se abrieron con un chirrido fantasmal. La lluvia me azotaba el rostro, cegándome. Y entonces lo vi, posado sobre una lápida, desafiando la tormenta, el buitre. Su mirada se clavó en la mía. No había odio, ni furia, solo una profunda tristeza, una advertencia silenciosa. En ese instante comprendí. No se trataba de una amenaza, sino de una protección. El buitre no quería hacerme daño. Me estaba alejando de un peligro aún mayor, un mal que se escondía en las entrañas del cementerio. La tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado. El buitre extendió sus alas y se elevó en la noche. No volví a verlo. La lluvia cesó. El viento se calmó. La tormenta que había azotado el cementerio durante horas finalmente se había disipado, dejando tras de sí un paisaje transformado. Las gotas de agua aún resbalaban por las lápidas, y el sonido del agua goteando desde los árboles era lo único que rompía el silencio. Un silencio casi sagrado se posó sobre el cementerio. Era como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de la niebla, creando un ambiente etéreo y casi irreal. Los charcos en el suelo reflejaban el cielo, ahora teñido de un azul plomizo. Cada charco era un espejo que mostraba un fragmento del cielo, como si el cementerio estuviera tratando de capturar y retener la esencia de la tormenta que acababa de pasar. El aire, cargado de humedad y el aroma a tierra mojada, parecía vibrar con una energía extraña. Había una sensación palpable de anticipación, como si el mismo suelo estuviera esperando que algo más sucediera. La niebla se movía lentamente, envolviendo todo a su paso en un manto de misterio. El buitre había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Su presencia había sido tan real, tan tangible, y ahora se había desvanecido sin dejar rastro. Era como si el cementerio lo hubiera absorbido, integrándolo en su propio ser. Solo quedaba yo, empapado hasta los huesos, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La lluvia había calado hasta mi alma, y cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor. Sentía el peso de la soledad y la incertidumbre, como si el mundo entero se hubiera reducido a este pequeño rincón del cementerio. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que me ayudara a comprender lo que acababa de suceder. Pero no había nada. Solo las lápidas, la niebla y el silencio. Era como si el cementerio guardara celosamente sus secretos, rehusándose a compartirlos conmigo. Solo el silencio y la quietud de la madrugada. ¿Había sido real? ¿O acaso mi mente, agotada por el miedo y la falta de sueño, me había jugado una mala pasada? La línea entre la realidad y la fantasía se había vuelto borrosa y no estaba seguro de en qué podía confiar. ¿O acaso mi mente, agotada por el miedo y la falta de sueño, me había jugado una mala pasada? La fatiga se apoderaba de mí, y cada pensamiento parecía más confuso que el anterior. Me preguntaba si alguna vez encontraría respuestas, o si el cementerio seguiría siendo un enigma indescifrable. Cerré los ojos, respirando hondo el aire frío de la mañana. El aire fresco llenó mis pulmones, trayendo consigo una sensación de calma momentánea. Traté de centrarme en mi respiración, en el simple acto de inhalar y exhalar, esperando que eso me ayudara a aclarar mi mente. El recuerdo del buitre, de su mirada penetrante y su advertencia, seguía fresco en mi memoria. Podía ver sus ojos, oscuros y llenos de una sabiduría antigua, como si supiera algo que yo no. Su advertencia resonaba en mi mente, una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. No había sido una alucinación. Había algo en ese lugar, algo que trascendía la comprensión humana, algo que había sentido mi presencia y había decidido comunicarse conmigo. No podía ignorar lo que había experimentado, por más extraño e inexplicable que fuera. Había algo en ese lugar, algo antiguo y poderoso, algo que no debía ser perturbado.
Sentía una conexión con el cementerio, una sensación de que formaba parte de algo mucho más grande y antiguo. Era un lugar de poder, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de maneras misteriosas y desconocidas. Con un último vistazo al cementerio, me di la vuelta y comencé a caminar. Sabía que este no era el final de mi búsqueda, sino solo el comienzo. El cementerio había despertado algo en mí, una curiosidad insaciable por descubrir los secretos que ocultaba. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba decidido a seguir adelante, a desentrañar los misterios que el cementerio guardaba tan celosamente. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el cementerio con una luz dorada, sentí una renovada determinación. El silencio tras la tormenta no era solo un final, sino también un nuevo comienzo. Y con cada paso que daba, me acercaba más a la verdad que buscaba. El camino por delante era largo y lleno de incertidumbres, pero estaba listo para enfrentarlo. Con el recuerdo del buitre y la sensación de misterio aún fresca en mi mente, me adentré en la niebla, sabiendo que cada paso me llevaría más cerca de las respuestas que buscaba. El silencio tras la tormenta había marcado el inicio de una nueva aventura, una que estaba decidido a seguir hasta el final. Abandoné el cementerio con el alma en un puño. Cada paso que daba se sentía como un peso insoportable, como si las sombras mismas del lugar se aferraran a mis pies, tratando de arrastrarme de vuelta. El aire estaba cargado de una pesadez que nunca antes había sentido, una mezcla de tristeza y terror que me envolvía por completo. La imagen del buitre, recortada contra la luna, se había grabado a fuego en mi mente. Ya nada sería igual. Su mirada penetrante parecía seguirme, incluso cuando ya no estaba a la vista. Era como si ese buitre fuera más que un simple animal. Era un símbolo, un presagio de algo mucho más oscuro y siniestro. Los cuentos que antes consideraba simples supersticiones ahora cobraban un nuevo significado. Recordé las historias que mi abuela solía contarme cuando era niño, relatos de espíritus inquietos y guardianes alados que protegían los secretos de los muertos. En aquel entonces, me parecían solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora, cada palabra resonaba con una verdad inquietante. La muerte, que siempre había formado parte de mi día a día, había adquirido un rostro, una presencia palpable. Ya no era una idea abstracta, sino una entidad que podía sentir, casi tocar. Cada sombra, cada susurro en la oscuridad, me recordaba la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte. Intenté retomar mi rutina, pero el miedo me perseguía como una sombra. Cada esquina, cada callejón oscuro, parecía esconder peligros invisibles. Mis sentidos estaban en alerta constante, y cada sonido, por insignificante que fuera, me hacía saltar. La tranquilidad que una vez conocí se había desvanecido, reemplazada por una constante sensación de amenaza. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del buitre, sentía su aliento en mi nuca. Era como si su presencia se hubiera infiltrado en mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas vivientes. No importaba cuánto intentara escapar, siempre estaba ahí, acechándome, recordándome lo que había visto. Las historias de los aldeanos, antes fáciles de ignorar, ahora alimentaban mis peores pesadillas. Cada relato, cada susurro sobre criaturas nocturnas y guardianes de tumbas se entrelazaba con mis propios miedos, creando un tejido de terror que me envolvía por completo. Ya no podía distinguir entre la realidad y la ficción. Todo se había convertido en una pesadilla interminable. ¿Qué clase de mal se escondía en el cementerio? ¿Qué secretos oscuros guardaba ese lugar? Cada vez que pensaba en ello, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el cementerio mismo estuviera vivo, respirando, observándome con ojos invisibles. No podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba vigilando. ¿Qué era esa criatura que parecía protegerlo con tanta fiereza? ¿Era realmente un buitre o algo más siniestro disfrazado de ave? Cada vez que intentaba racionalizar lo que había visto, mi mente se llenaba de más preguntas que respuestas. La incertidumbre era un veneno que se filtraba en mi alma, corrompiendo cada pensamiento, cada sentimiento. Las noches se convirtieron en un suplicio. El sueño, que antes me ofrecía un respiro de la realidad,
ahora era un campo de batalla donde mis miedos más profundos cobraban vida. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de nuevo en el cementerio, enfrentándome a esa mirada penetrante, a esa presencia ominosa que no me dejaba en paz. El sueño, antes un refugio, se transformó en una trampa donde el buitre me esperaba, con su mirada penetrante y su advertencia silenciosa. No había escape, no había descanso. Cada noche era una repetición de la misma pesadilla, una lucha constante contra un enemigo invisible que conocía mis miedos más profundos. Sabía que no podría escapar de lo que había visto, de lo que había sentido. La marca del cementerio, de su guardián alado, me acompañaría para siempre. Era una cicatriz en mi alma, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la muerte. No importaba cuánto intentara olvidar, siempre estaría ahí, acechándome en las sombras. La marca del cementerio, de su guardián alado, me acompañaría para siempre. Cada vez que veía un buitre, cada vez que escuchaba el susurro del viento entre las tumbas, sentía su presencia. Era un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión, y que a veces esas fuerzas dejan una marca imborrable en nuestras vidas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo parecía deslizarse como arena entre mis dedos, cada grano marcando un momento que se alejaba irremediablemente. La rutina diaria se convirtió en un refugio, un escudo contra los recuerdos que intentaban emerger de las sombras de mi mente. El recuerdo del buitre se fue desvaneciendo, como un eco lejano que se pierde en la vastedad del tiempo. Sin embargo, aunque su imagen se desdibujaba, la sensación de su presencia persistía, como una sombra que nunca se desvanece por completo, como una vieja cicatriz que ya no duele, pero que nunca desaparece del todo. Esa cicatriz era un recordatorio constante de un encuentro que había cambiado mi percepción del mundo, un encuentro que había dejado una marca indeleble en mi alma, pero que nunca desaparece del todo. Evité volver al cementerio, a pesar de que mi trabajo me lo exigía. Inventé excusas, delegué tareas, cualquier cosa con tal de no cruzar de nuevo sus puertas. Cada vez que pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una advertencia silenciosa de que no debía acercarme. A pesar de que mi trabajo me lo exigía, inventé excusas, delegué tareas, cualquier cosa con tal de no cruzar de nuevo sus puertas. Me sumergí en el trabajo, buscando distracciones que me mantuvieran alejado de ese lugar maldito. Pero, a pesar de mis esfuerzos, el cementerio seguía llamándome, su presencia ineludible en mi mente. Cualquier cosa con tal de no cruzar de nuevo sus puertas. Cerré las puertas de mi mente a esos recuerdos, intentando bloquear cualquier pensamiento que me llevara de vuelta a ese lugar. Pero, como un fantasma, el cementerio seguía acechándome, su sombra siempre presente en los rincones oscuros de mi conciencia. Pero el cementerio seguía allí, al final del camino, como un guardián silencioso de secretos olvidados. Su presencia era una constante, un recordatorio de que algunos lugares están destinados a permanecer en la oscuridad, lejos del alcance de los vivos. Observándome con su silencio pétreo, cada vez que miraba en su dirección, sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo antiguo y poderoso me observaba desde las sombras. El cementerio no era solo un lugar de descanso para los muertos, sino un umbral hacia lo desconocido. Y yo sabía que el buitre también seguía allí, oculto en las sombras, vigilando, esperando. Su presencia era una constante, un recordatorio de que no estaba solo en mi vigilancia. El buitre, con sus ojos penetrantes y su figura imponente, se había convertido en un símbolo de lo que no debía ser perturbado. Ya no lo veía como una amenaza, sino como un guardián, un protector de algo que los vivos no debíamos comprender. Un ser antiguo, ligado a la tierra, a la muerte, a los secretos que se ocultan bajo la superficie. El buitre era un vigilante, un guardián de los misterios que yacen enterrados en el cementerio, un protector de algo que los vivos no debíamos comprender, un ser antiguo, ligado a la tierra, a la muerte, a los secretos que se ocultan bajo la superficie. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de respeto y temor, una comprensión de que había fuerzas en el mundo que estaban más allá de mi entendimiento. A los secretos que se ocultan bajo la superficie.
secretos que, si se revelaran, podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. El buitre era el guardián de esos secretos, un ser que había existido mucho antes de que yo llegara, y que seguiría existiendo mucho después de que me fuera. El buitre se había convertido en un símbolo, un recordatorio constante de que hay lugares donde los vivos no son bienvenidos, donde la línea que separa nuestro mundo del de los muertos es tan delgada como el filo de una navaja. Su presencia era una advertencia, una señal de que debía mantenerme alejado, de que había cosas que no debía intentar comprender. Un recordatorio constante de que hay lugares donde los vivos no son bienvenidos, donde la línea que separa nuestro mundo del de los muertos es tan delgada como el filo de una navaja. Esa línea, tan frágil y delicada, era custodiada por el buitre, un guardián que aseguraba que los vivos no cruzaran a lo desconocido. Donde la línea que separa nuestro mundo del de los muertos es tan delgada como el filo de una navaja. Y así, con cada día que pasaba, aprendí a respetar esa línea, a entender que hay lugares y secretos que no están destinados a ser descubiertos por los vivos. El buitre, el guardián del umbral, seguía vigilando, asegurándose de que el equilibrio entre los mundos se mantuviera intacto. Nunca descubrí la verdad sobre el buitre, sobre el hombre excéntrico que lo atrajo al cementerio, sobre el mal que parecía proteger con tanta fiereza. Pero aprendí una valiosa lección. Hay secretos en este mundo que es mejor no desvelar, puertas que es mejor no abrir. La experiencia me cambió. Ya no era el mismo sepulturero jovial que silbaba entre las tumbas. La muerte, antes un concepto abstracto, se había convertido en algo real, tangible, presente en cada sombra, en cada susurro del viento. A veces, en la quietud de la noche, creía escuchar el graznido del buitre en la distancia. Y entonces, un escalofrío me recorría la espalda, recordándome que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro entendimiento, que habitan en los límites de nuestra percepción, esperando el momento oportuno para revelarse. Y en esos momentos, no podía evitar preguntarme, ¿qué otros secretos se ocultaban tras la mirada del buitre en el corazón del cementerio? Secretos que tal vez era mejor no descubrir jamás.